Bien, muy buenas tardes para todos. Entonces empezamos nuestra sesión en línea el 21 de julio. Para el día de hoy vamos a seguir trabajando y profundizando entonces con el programa del NIT con respecto a la programación de aplicativos móviles, ¿de acuerdo? Entonces, pues hoy vamos a trabajar un temita que nos va a permitir entonces poder hacer varias cositas, sobre todo cuando queremos hacer especies de menús sobre las aplicaciones. Yo, como ya se los había comentado anteriormente, no voy a ejecutar el tutorial que toca realizar esta semana, sino que me voy a concentrar entonces en hacerles una explicación de determinadas herramientas para que ustedes de manera general, luego de que terminen de hacer todos sus tutoriales y todo, puedan empezar a unir esas partes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar entonces lo que tiene que ver con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, entonces para el día de hoy vamos a empezar a trabajar algo que se llama List Picker, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer entonces es el manejo de List Picker en App Inventor como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el List Picker? Entonces, bueno, si nosotros habláramos en español, el list picker sería un seleccionador de lista. ¿Qué quiere decir? Que, y de pronto ya ustedes nos han visto, cuando de pronto en un aplicativo móvil a ustedes les sale como una listica y hay varios ítems de esa lista, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace básicamente un list picker. Entonces, en eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el list picker? Pues sencillamente nos ayuda a seleccionar un elemento de una lista de cadenas de texto. Cuando un usuario pulsa un selector de esta lista, se muestra entonces una lista de elementos de texto para que el usuario pueda elegir. ¿Dónde lo han visto ustedes? Y de pronto para que sea mucho más sencillo que ustedes lo entiendan. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un Bluetooth, ustedes abren el Bluetooth, ¿cierto? Y en el momento en que ustedes abren el Bluetooth, ¿qué sucede, muchachos? Lo que va a suceder es que les va a aparecer una lista de todos los Bluetooth que ustedes han emparejado anteriormente, ¿cierto? Con los que ustedes ya han tenido un contacto. ¿Sí lo han hecho alguna vez en su vida? Sí, Chicos, señor. ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar entonces es que aparece eso. Entonces, en el momento en que aparece eso, ahí lo que nosotros estamos teniendo realmente es un list picker. ¿Y por qué estamos teniendo un list picker? Pues sencillamente porque pues él lo que me deja es de una lista, nosotros podemos escoger, ¿de acuerdo? Entonces, como para que lo vayan teniendo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos va a servir el list picker como tal, ¿de acuerdo? Aquí hay que decir varias cosas. ¿Cuáles? Entonces, ya vamos a mirar la siguiente diapositiva. El list picker tiene unos eventos básicos. ¿Cuáles son esos eventos básicos que nosotros tenemos en el list picker? Pues tenemos el after picking, el before picking, el got focus y el lost focus. ¿Qué significa este asunto? Entonces vamos a empezar con el before picking, que es el más sencillo de entender, por decirlo así. El before picking, ¿cuándo se da? El before picking se da cuando yo solamente le doy clic a la lista que voy a desplegar, pero no he seleccionado ningún objeto, ¿de acuerdo? O ningún componente de esa lista, ¿de acuerdo? Luego viene el after picking. ¿Qué es el after picking? El after picking es cuando el usuario ha seleccionado entonces un elemento en el selector. ¿Qué quiere decir? Que cuando a usted le salieron todas esas listas de posibles dispositivos a conectar en el Bluetooth, usted coge y le da clic a uno de esos. Entonces, ese es el evento after picking, ¿de acuerdo? Entonces, el get focus
es cuando el selector se convierte en un elemento enfocado y en los focus el elemento ya no es un elemento enfocado. Es decir, que usted está allí para escoger, pero no lo ha escogido, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de un list picker? Entonces, las propiedades que nosotros podemos manejar en el list picker, ¿cuáles son? Selection, si el elemento está seleccionado, ¿de acuerdo? Ítems, la lista separada por comas de elementos a mostrar en el componente. Element from string, que es lo anterior. El background color, que es el color de fondo del selector que nosotros vamos a tener. El font bold. El font bold, que es para mirar que el texto se vea en negrita. El font italics, para que aparezca en cursiva. El font size, que es el tamaño de la fuente. El font typeface es la fuente del texto. La altura, nosotros podemos manipular la altura, el ancho también, el texto, el color del texto y si el list picker está visible o no está visible, ¿de acuerdo? Entonces, esos son como los componentes básicos del list picker como tal. Como les digo, es la base que nosotros vamos a trabajar. Y aquí me voy a venir entonces a App Inventor. De pronto, para garantizar un poquito la conexión, voy a trabajar hoy entonces con el que ya yo había creado para explicarles. Y les voy a explicar sobre esta lista, ya que me dicen varios que tienen el internet bastante malo y me están escuchando de manera entrecortada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O si ustedes quieren, hacemos uno nuevo y lo construimos poco a poco. Ustedes me dirán. Pues no, puede comenzar así, porque a veces le escucha entrecortado. O sea, explico más bien el que yo hice, los dos que tengo para mostrarles el día de hoy y les pasaré entonces el ejecutable para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, Sí, profe. para que no se queden perdidos, porque si empiezo a sacar cosas y cosas y cosas, pues vamos a tener entonces la dificultad luego que no saben qué hice. Entonces, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar una pequeña aplicacioncita que se llama tareas pendientes. Esta parte que tengo aquí, vamos a poner aquí el anotar aquí encendido. Esta parte que saqué aquí es un label, ¿de acuerdo? Y ese label, ¿para qué lo voy a utilizar? Para solamente escribir el título que yo quiero realizar. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo segundo que tengo aquí, que es esta parte, este cuadrito que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es un campo de texto. ¿Dónde está el campo de texto? Si se dan cuenta, aquí es donde está el puntico rojo, le tengo aquí el campo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve ese campo de texto? Lo que yo escribo allí, le voy a dar guardar y él me va a ir creando una lista, ¿de acuerdo? Y acá van a aparecer entonces un botón, que este botón lo acabé, este botón que tengo acá, le puse que se llamaba guardar, ¿de acuerdo? Es decir, ¿para qué me va a servir este botón? Cuando yo escribo algo aquí, automáticamente cuando yo escribo y le doy guardar, él va a quedar enlistado, ¿de acuerdo? Y aquí aparece el borrar, pero recuerden que lo que estamos haciendo aquí es construir una lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo construyo una lista, tal cual como cuando usted va al mercado, ¿cierto? Tal cual como cuando usted va al mercado y usted lleva la listica anotada, ¿cierto? Entonces usted va a llevar lo que va a comprar, arroz, carne, qué sé yo, aceite, lo que sea, y ahí lleva usted la lista, ¿cierto? Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Lo que vamos a hacer aquí va a ser una lista. Entonces, ¿qué va a suceder, muchachos? Entonces, cuando yo le voy a dar a borrar, borrar no es un botón.
el borrar realmente aquí es un list picker, que pareciera que es un botón. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé borrar? Cuando yo le dé borrar aquí a la aplicación, él me va a abrir una pantalla nueva de manera automática. ¿Y qué me va a abrir en esa pantalla nueva automática? Me va a aparecer todos todos los componentes, o sea, todos los elementos de la lista que yo había hecho. Y voy a poder escoger cualquiera de ellos y borrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para lo que va a servir el list picker como tal, ¿de acuerdo? ¿Me explico, muchachos? Chicos, Profe, esa parte no la entendí. denme un segundo. Voy a tratar de hacer una cosita por aquí. No, no entendí ese pedazo. Denme un segundo. Estoy grabando en este momento un videíto. Ah, no me funciona. Porque de hecho estoy trabajando con los datos de mi celular, entonces me reconoce que no están en la misma red. Les iba a enviar un videíto para que ustedes lo vieran. Pero bueno, ya les voy a volver a explicar cómo es. En el momento en que yo le dé aquí borrar, y vamos a hacerlo aquí en el PowerPoint rapidito. Denme un segundo. Buenas tardes, con Cristian Macías. Hola, Macías. Profe, me encuentro acá donde trabajo, pues de todas maneras no voy a hablar casi, sino voy a estar prestando la atención más o menos. ¿Listo? Recuerda que la videoconferencia queda grabada, entonces luego puedes entrar a verla. Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias. ¿Recibió el trabajo, profe? No he mirado, no recuerdo. Entonces, Ah, ok, pero gracias, te profe. confirmo ahora dentro de un rato, ¿vale? Ok, sí, señor. Digamos que yo voy a tener en esta lista, digamos que recuerden que yo para poder aquí guardar algo, yo escribo algo aquí, le doy guardar y él lo enlista, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Chicos, señor. Sí, ahí sí, sí, señor. esa es la parte de guardar. Pero ahora, yo voy a hacer ahora también la parte de borrar, ¿sí? ¿Qué me va a aparecer cuando yo le voy a dar borrar? ¿Sí? Entonces, cuando yo... Qué pena que me toca así. Cuando yo le doy la parte de borrar, cuando yo clique o aquí borrar, ¿qué es lo que me va a salir? Entonces, miren lo que va a suceder. Esta list me va a crear, esto me va a generar una nueva pantalla, ¿de acuerdo? Y esa pantalla, ¿qué me va a dejar hacer? Estos elementos que yo tengo aquí en esta lista van a aparecer en la nueva pantalla, ¿de acuerdo? Sí, me van a aparecer así. Así tal cual como se los estoy mostrando yo en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que si se dan cuenta, aquí lo que yo tengo en la primera parte es enlistado todas las cosas que yo dejé para guardar. En la siguiente página, cuando yo le doy borrar, él lo que me va a preguntar es, bueno, ¿y usted qué quiere borrar? ¿Sí? Entonces, como usted lo que le va a preguntar es, bueno, ¿qué quiere borrar? Sí, pero ¿qué va a borrar? Va a borrar algo de esta lista que usted tiene aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo le llego a cliquear aquí donde dice casa,
pan, automáticamente me va a borrar ¿qué cosa? Me va a borrar de la lista la palabra casa. ¿Me explico? Ahora sí, sí, señor, ya la entendí. Ok, el resto que dice, ¿sí me entendió? Sí, ahora sí lo entendí. Es que no lo entendía como lo había explicado la primera vez. No pasa nada. Para eso estamos, para repetirlas 300 veces si toca, lo repetimos, no pasa nada. Entonces, Pro- insisto, lo que yo estoy creando es una lista, ¿de acuerdo? Así tal cual como yo se las estoy mostrando aquí. Carro, casa, perro, uno, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero ese botón aquí que aparece como si fuera borrar, no es sencillamente, no se comporta tal cual como un botón, sino que se comporta como una lista. ¿Qué quiere decir que se comporte como una lista? Que yo puedo tomar ese botón y puedo borrar algo de esa lista, ¿de acuerdo? Por eso se llama list picker. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que yo antes les había comentado en esta diapositiva que yo tenía algo que se llamaba after picking y before picking? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo le doy aquí borrar, ¿sí? Cuando yo le doy borrar, se va a ejecutar el before picking. ¿Qué quiere decir? Si se da cuenta, él me crea una pantalla nueva solito y me va a aparecer la lista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El before picking me está mostrando toda la lista, ¿de acuerdo? Recuerden, before picking antes y el after picking, en el before picking no he seleccionado absolutamente nada, pero en el after picking, ¿cuándo es? Cuando yo cojo mi dedito y lo presiono, lo pongo sobre alguna de esas palabras para borrarla, ¿de acuerdo? Entonces, para que ya tengan claro que el after picking y el before picking. En el before picking no se ha hecho absolutamente nada. Y en el after picking fue ya cuando el usuario cliqueó sobre lo que quiere hacer, ¿de acuerdo? ¿Vamos hasta allí? Ah, es un escalón sobre otro escalón prácticamente. Algo así podría decirse. Alistando un paso para realizar el otro. Exactamente, literalmente. Bien. O sea, borrar quiere decir como seleccionar todo para mirar qué va a borrar de esa lista. Sí, te saca toda la lista y tú escoges qué es lo que vas a borrar. ¿De acuerdo? Señor. Bien, entonces, ya hablando un poquito ya de esta composición, entonces, me devuelvo aquí al curso del Meet y vemos que si ustedes se dieron cuenta, aquí yo tengo un texto, ¿cierto? Este texto, ¿qué es? Es otro label. En ese label es donde yo voy a estar eh, enlistando lo que yo vaya escribiendo. Si ustedes se dieron cuenta aquí en la diapositiva, yo les mostré aquí la lista, ¿cierto? Entonces, en este label que tengo acá van a ir apareciendo los elementos que yo quiera enlistar, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta, pues si se dieron cuenta, la parte es muy sencilla, pero aquí lo que está en juego es que aprendan a manejar las listas, ¿de acuerdo? Porque yo puedo ir creando más cositas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora me voy a la parte de bloques. La parte de bloques para este ejercicio es muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo con esto, porque antes de irme a los bloques, vamos para que se familiaricen entonces en cómo se llaman los labels, ¿de acuerdo? Este que tengo aquí, en donde la persona escribe, se llama TXT texto, ¿de acuerdo? TXT piso texto. Este que tengo acá, el botón de guardar, yo le cambié el nombre y se llama ahora guardar. Recuerden que cuando nosotros lo creamos, él aparece como botón 1, ¿cierto? Yo acá lo que le estoy poniendo es que se llama guardar. A este señor de borrar, fíjense que yo a borrar no le cambié el nombre. Cuando yo le pongo aquí borrar, recuerden que la propiedad que yo le edito, ¿cuál es? Es la propiedad texto, ¿no? Borrar texto. Si quieren lo podemos cambiar y ustedes se darán cuenta que aquí aparece borrar texto. Sí, pero el nombre de ese elemento se llama como selector de lista 1. ¿De acuerdo?
Y esta que tengo acá abajo, que es donde se muestran los componentes de la lista, se llama etiqueta mostrarte. ¿De acuerdo? Esos son los que yo tengo actualmente. Entonces ahora sí me voy a ir al diagrama de bloques. Y entonces vamos, lo primero que yo debo de realizar como tal es crear la variable. Recuerden que yo lo que les he dicho es que vamos a trabajar con una lista, ¿cierto? Entonces lo primero que voy a hacer es que yo debo de inicializar una variable de tipo global que va a tener ¿qué cosa? Va a tener la lista, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Vamos a crear esa variable. Muchachos, ¿cómo creo esa variable? Muy sencillo. Van aquí en la parte de bloques donde dice variables. Ustedes le cliquean allí y le sacan aquí inicializar global como, ¿de acuerdo? La primerita que tenemos aquí y aquí nos va a aparecer la lista, que la lista se va a llamar bpiso lista pendientes. ¿De acuerdo? Vamos hasta este momento. Así voy a llamar yo la lista que voy a crear. ¿De acuerdo? Así voy a llamar yo la lista. Ah, profe, si yo quiero crearle otro nombre. Ah, perfecto. Usted le crea el otro nombre a esa lista sin ningún problema. Ahora, lo voy a crear. Entonces, normalmente el bloquecito viene así. Entonces, yo tengo que crear una lista vacía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde saco yo esto? Crear lista vacía. Me vengo aquí donde dice listas y dice crear una lista vacía. Arrastro el bloquecito y lo pongo acá. Ahora, mire qué vamos a hacer. Lo primero que yo tengo que programar va a ser el botón de guardar. ¿Qué voy a hacer cuando se da el botón guardar? Lo que está escrito en la propiedad texto de TXT piso texto, lo tengo que guardar en la lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vengo aquí y saco entonces, cuando vengo acá a TXT texto, ¿cierto? Entonces, cuando yo, ¿qué voy a hacer? Vamos a buscarlo. Pueden llevarse uno de estos. Entonces, cuando yo le dé, voy al botón guardar y le digo, ¿cuándo guardar? Punto clic. Entonces, cuando yo le debo a guardar, ¿qué voy a hacer? Entonces, como yo estoy creando una lista, entonces lo que yo tengo que hacer es guardar eso que está escrito en la lista. Entonces, voy a buscar acá en listas, añadir elementos a la lista. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer primero? Uno, decirle en qué lista lo va a guardar. Entonces, como ya usted creó esta variable que se llama blistas pendientes, entonces, ¿qué es lo que su merced va a hacer? Usted lo que va a hacer es guardar lo que está escrito en TXT, lo va a guardar ¿dónde? ¿En qué? En la lista que ya usted creó. ¿En dónde? Entonces, usted lo que va a buscar es el índice TX texto en su atributo texto. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que usted va a guardar, lo que está escrito aquí en esta parte de aquí, es lo que usted va a guardar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo aquí. Y luego, le digo yo, poner etiqueta mostrar en la parte de texto como tomar global B en lista de pendientes. ¿Qué quiere decir esta parte? Recuerden que yo les había comentado hace un rato que aquí en esta parte era texto para etiqueta 2. Aquí se iban a listar todas las cosas, ¿cierto? Y que esa etiqueta se llama etiqueta piso mostrarte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que yo guardé, lo que yo tenga guardado en la lista, ¿dónde lo voy a tener que poner? En la parte de abajo, Entonces, lo que voy a hacer es poner la etiqueta mostrarte en su atributo texto con todo lo que tiene la lista. Y para finalizar esa partecita, una vez que la persona haya escrito y le haya dado a guardar, ese dato se va a borrar automáticamente, que es lo que estoy poniendo aquí. TXT texto, punto texto, lo voy a poner vacío. ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que les he explicado? No, profe.
¿El resto qué dice? ¿No sabe, no responde? Bueno. Bueno, Pero entonces, repito otra vez la pregunta que no la escuché. ¿qué cosa, mijo? ¿No estabas preguntando algo? Sí, que si me habían entendido. Profe, ¿podría repetir esa parte? ¿Cuál de todas? La última que explicó que es donde el internet me sacó de la Entonces les reunión. decía, cuando yo le dé guardar, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que tengo que agregarlo a la lista, ¿cierto? Entonces, vengo aquí a listas y le digo entonces añadir elementos a la lista, la arrastro el bloque y aquí voy a poner ¿qué cosa? Tomar la lista, mejor dicho, le voy a decir, lo voy a guardar. Lo que está en txt texto, punto texto, lo voy a guardar aquí, ¿de acuerdo? Luego, lo que voy a poner es en etiqueta mostrarte, que es esta, voy a poner lo que yo tenga en la lista. Recuerden que siempre la lista la voy a estar viendo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, mostrando la lista gracias a esto. Y luego de eso, estoy poniendo entonces, estoy blanqueando lo que el usuario escribió. ¿Qué quiere decir? Que si aquí la persona escribió casa, ¿cierto? Entonces, cuando le dé guardar, automáticamente yo borro el atributo texto de esto para que quede listo para poner una nueva condición, ¿de acuerdo? Bien. Luego de eso, entonces, ahora, ¿cómo? ¿Y dónde es que muestra los guardados? Ah, en esta parte de aquí, mira, Cuando le dé borrar. no. Bueno, lo que siempre está guardado, recuerda que siempre se va a ver en esta parte. Aquí a donde dice texto para etiqueta 2, en esta parte siempre te va a mostrar lo guardado. Pero cuando tú le des borrar, ¿qué es lo que pasa? En ese momento abres un list picker, ¿cierto? No es un botón, sino un list picker. Cuando tú le das aquí borrar, automáticamente te crea una nueva pantalla y te muestra todo lo que está guardado. De momento solamente nos estábamos concentrando en guardar las cosas, ¿sí? Ahora sí vamos a trabajar con el list picker. Entonces, cuando el selector de lista, que esto es miren que aquí tengo, ¿cierto? Selector de lista 1, que es el list picker. Entonces, voy a buscar el antes. ¿Qué es el antes, muchachos? El antes es hacer que él muestre toda la lista. ¿Se acuerdan que yo le dije el before picking? Cuando aparecen todos los resultados de la lista. Como yo lo tengo en español, aquí me va a salir antes de selección. Entonces, mire lo que me está apareciendo aquí. Entonces, antes de la selección, yo lo que estoy poniendo que es poner en el selector de lista 1 todos los elementos que lo tome de la variable global que yo tengo, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo hago antes, en el antes, ¿de acuerdo? Y ahora, luego de eso, tengo que hacer el después. Entonces, cuando yo hago el después de la selección, ¿qué voy a hacer yo aquí? Entonces voy a decir, cuando selector de lista 1, punto después de la selección, ¿dónde está esto? Está aquí. Después de selección. Entonces digo yo, eliminar elemento de la lista. ¿Dónde está eso? Está aquí. Longitud de la lista, esta lista vacía, tomar un elemento al azar. No. Vamos a buscar entonces aquí, eliminar elemento de la lista. Entonces, ¿cuál elemento de la lista? Entonces, voy a borrar de la variable global que yo tengo aquí. ¿Y en qué índice? Entonces, lo que voy a buscar es el selector de lista, el selector de la lista en la variable o en el campo índice seleccionado. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona tocó la pantalla, ahí ya es el índice seleccionado. Entonces, eso
automáticamente él lo borra. Y luego de que él lo borra, lo que voy a tener que hacer es poner la etiqueta punto mostrarte en su atributo texto como otra vez la lista. ¿Para qué? Para que él actualice la lista, ¿de acuerdo? No sé si me han entendido lo que les estoy explicando, muchachos. Sí, profe, sí. Muy bien. Y entonces con eso ya yo podría hacerlo. Muchachos, ¿se entiende lo que les estoy explicando? Yo de todas formas, porque como sé que tienen problemas de internet, mañana en la mañana me les comprometo a que les voy a grabar otro videíto, un videíto como un tutorial hecho mío de lo que les he explicado, adicional al de la clase, para que lo vean en tiempo real haciéndose, ¿sí? Y Sí, profe, así porque pues, se le escucha como muy entrecortado a usted por partes. entonces, para que de esa manera tengan toda la información completa, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Sí, señor, sí, señor. Y lo otro que les voy a explicar, bueno, este es uno, y el otro que les voy a mostrar es mis proyectos. El de Bluetooth básico. Oh. ¿Sintieron el temblor? No. Acabo de temblar acá. No, Según el que lo hubo, pero yo no lo sentí. acabo de temblar ahora. Está temblando. Sí lo sintió, sí lo sintió. Bueno, Sí lo sintió, lo vi. bueno. Entonces, ¿vamos claritos? Hasta aquí es lo que les he explicado. Más bien el de Bluetooth también se los hago porque no sé por qué no me lo guardó. Y de aquí a que lo haga y todo, siempre ustedes saben que eso es demoradito. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Para esta semana entonces seguimos con el tutorial que sigue para esta semana y por favor también van a hacer este que yo les estoy presentando el día de hoy. Ojo, no es para que lo entreguen, muchachos, es para que practiquen. Porque, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ustedes han hecho tutoriales, sí, pero lo que importa es que ustedes aprendan cómo se utiliza cada una de las partes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo quiero. Entonces, mañana temprano les envío el video con el favor de Dios